nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Y tenemos el honor de tener con nosotros en el segmento de entrevistas a la doctora Lizelot Bello-Dotel, quien nos va a hablar de un trastorno que es novedoso. ¿Por qué es novedoso? Porque realmente esto, yo por lo menos como médico, lo había oído bien poco, ¿no? Y la verdad es que cuando vi el tema que vamos a tratar hoy, pues me parece bien interesante porque es algo que dominamos muy poco en materia de medicina comunitaria o medicina común, que es la que llega a todos ustedes, ¿no? Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Lizelot. Doctora, mucho gusto, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y ella es otorrino, ¿verdad? Otorrinolaringóloga. Otorrinolaringóloga. Ok, esa palabra que la gente la usa mucho para jugar. Trabalengua. Entonces, primero, para que nos explique un poco qué es la otorrinolaringología y qué áreas estudia antes de pasar precisamente al tema de los trastornos de la deglución, que es lo que hoy vamos a enfocarnos de esta rama tan amplia de la medicina que es la otorrinolaringología, ¿no? Bien, gracias. Gracias por la invitación. La otorrinolaringología es el área de la salud que tiene que ver con las patologías de oído, nariz, garganta, o sea, de cuello hacia arriba, exceptuando el área de los ojos, es nuestra. La neurología, neurocirugía es para el área ya de central, cerebro, cerebelo. Pero oídos, nariz, garganta, patologías de cuello son del área del otorrino. Excelente. Entonces, hoy vamos a tratar un trastorno que se enfoca un poquito más en el área de la faringe, de Sí. la boca, me imagino, de todo, ¿verdad? Entonces es un área muy integral, porque aunque a mí siempre me ha causado mucha impresión cómo está como dividida en áreas, o sea, la cabeza es tan compleja que está dividida sola ella en muchas áreas y hay muchas especialidades que intervienen en ella. ¿Okay? Sí. Entonces, ¿qué sería la deglución? O sea, ¿qué definiríamos la deglución para nosotros poder ver ya los trastornos que ello conlleva, ¿verdad? La deglución es el acto de ingerir alimentos y pasarlo desde la boca hacia estómago. Okay. Ese trayecto debe ser rápido, simple, sin tos, sin atropellos, sin atragantamiento. Ese es un acto que lo hacemos de modo fisiológico y en el que no pensamos normalmente. Exactamente. Sobre todo mientras estamos jóvenes. Pero hoy en día se ha empezado a desarrollar en los países en desarrollo, valga la redundancia, el tema de los trastornos de la deglución. Los pacientes, a medida que van envejeciendo, desarrollan muchas patologías para poder llevar el alimento en buenas condiciones al estómago. Pero existen muchas patologías también a nivel central, pacientes neurológicos, que desarrollan trastornos para poder ingerir adecuadamente. Un paciente que no se alimenta, que no puede tragar del modo correcto, va a tener dos tipos de problemas. Un problema de la seguridad y un problema de la eficacia. Esto es muy importante, porque un paciente que tiene trastornos de la seguridad, es decir, que no puede su laringe desplazarse, la epiglotis cerrar para que los alimentos no se vayan, como dice la gente comúnmente, por el camino viejo. Para que eso suceda normalmente, intervienen muchos nervios craneales, músculos. Hay un mecanismo muy complejo que tiene que estar bien funcionando correctamente para que eso suceda, eso que hacemos tan a menudo y no lo pensamos, para que eso suceda. Entonces, cuando tenemos un trastorno a nivel neurológico o simplemente por envejecer o patologías tumorales de laringe o a nivel central, eso no se produce. Cuando el paciente no puede mantener la seguridad, ese alimento que intenta digerir se va a través de la tráquea a los pulmones. Ahí es cuando vemos en pacientes, incluso gente joven que al hablar, está hablando y tratando de comer, se le va hacia tráquea y va a toser, va a presentar disminución de la oxigenación. Hay una serie de cosas, pero en una persona joven que su mecanismo funciona adecuadamente, va a toser y la tos va a hacer que el alimento que trató de entrar a tráquea se expulse
y no pasa nada. Eso en algún momento a todos nos ha pasado. Pero esto se hace patológico en los pacientes que tienen una deficiencia de problemas musculares o un simple paciente, por ejemplo, con Parkinson o cualquier problema neurodegenerativo, la esclerosis en placa, cualquier tipo de trastorno neurológico. Cuando no tenemos eficacia, cuando no podemos manejar el control de cerrar adecuadamente, esos alimentos se van a ir a pulmón y ese paciente va a empezar a producir episodios de neumonía. Hay estudios muy bien respaldados que demuestran que un paciente envejeciente que tiene trastornos para deglutir ha hecho 3 episodios de neumonía antes de presentar el episodio de neumonía final que lo va a llevar a la muerte. Entonces, es importante para nosotros empezar a hacer conciencia de que este problema existe, porque si esos pacientes en el primer momento se le pone a su ingreso neumonía por aspiración, podremos tratarlo y dándole los alimentos con espesantes, ese paciente va a evitar una complicación de neumonía que lo lleve a ser fatal. Claro. El segundo problema que tenemos es un trastorno de eficacia. El paciente que no puede deglutir los alimentos de modo eficaz va a tener desnutrición, deshidratación, pérdida de peso, y esa pérdida de peso lo va a llevar a un trastorno que se llama sarcopenia. Entonces ese paciente tiene un aumento con la sarcopenia de las posibilidades de tener caídas y fracturas. Ok. Entonces tenemos dos problemas muy severos que llevan los pacientes a cuadros graves. O sea, fíjese, doctora, que le estamos diciendo al público que si nosotros no procuramos deglutir bien, podemos terminar en una fractura de cadera. Por supuesto. Es decir, la gente cree que es algo como sencillo, pero estamos hablando de algo bien complejo, ¿no? Y además que la deglución tiene como muchos procesos antes de pasar al esófago. O sea, no es simplemente comer la comida, masticarla un poquito y ya, no. O sea, hay que... No. Y además, bueno, y si hablamos de todos los procesos bioquímicos y que pasan allí y todas estas cosas que intervienen, me imagino, en todo este mecanismo de la deglución, además de lo neurológico y lo muscular, pues tenemos algo bien complejo aquí, ¿no? Sí, de hecho es uno de los mecanismos más complejos que tenemos. Desde el momento en que uno ve algo que va a comer, vamos a poner algo agradable, un helado, algo que te agrada. Desde ese momento, la información es visual, es olfativa. Inmediatamente el cerebro recibe esa información, empieza a producir sustancias que van a producir que salivemos. Estamos preparados para ingerir ese alimento, porque la salivación es parte vital para formar el bolo. Entonces, si tenemos un problema neurológico que no nos permite que esa información llegue al cerebro y el cerebro mande esa orden de producir saliva, ya empezamos a tener un trastorno. Entonces ese alimento lo vamos a tener, imagina un pedazo de bizcocho, seco en la boca, y tratamos de formar el bolo haciendo movimientos linguales, pero ya nos falta un poco de la salivación para formar ese bolo. Pero así como falta esa salivación, esa información no llega para que los músculos hagan los movimientos adecuados. Entonces, al no estar el bolo en las condiciones óptimas para tragar, para deglutir, ya podemos tener restos que se quedan en la base de la lengua o en zonas cerca de la glotis, y esos son los pacientes que van a tener microaspiraciones. Ok. Entonces, hay estudios que demuestran que los envejecientes, a partir de 65 años, hay un 50% de pacientes a partir de 65 años que sin tener una patología neurológica o un problema tumoral, ya tienen trastornos de la deglución. O sea que una persona envejeciente sin tener ninguna enfermedad de base, exacto, también puede presentar problemas de deglución. Sí. De hecho, las personas que lo escuchen van a darse cuenta que en algún momento van a decir, sí, yo con tal alimento, ¿cuál tengo problemas? Lo primero es explicarle que el paciente envejeciente debe, en el momento de comer, concentrarse en comer y en deglutir adecuadamente. Y no como hacemos a veces que estamos comiendo y hablando y tomamos agua. No.
tiene que concentrarse en comer, sobre todo cuando ya se han identificado signos de alarma. Tenemos estudios para determinar pacientes en riesgo o pacientes que ya tienen un problema y que tenemos que intervenir. Tenemos un estudio que es un FES, método de exploración, volumen, viscosidad, lo hacemos con una cámara que se pone por la nariz. Entonces le vamos dando al paciente diversas texturas. Una de las texturas con mayor riesgo para pacientes es el agua, el líquido, lo que tiene consistencia de agua. Claro. Entonces tenemos diferentes texturas, líquido, agua, con textura pudding y textura papilla. Papilla, claro. Eso lo vamos dando en ciertos volúmenes, 10, 15, 20, y vamos anotando con un paciente con un pulso oxímetro y viendo con la cámara grabando cómo el paciente puede deglutir, si lo hace con eficacia, si queda libre toda la zona que debe quedar libre, la glotis, piriformes, la valécula, o si quedan restos. Pero con el pulso oxímetro vamos midiendo si el paciente en algún momento que tosió, se atragantó, baja la oxigenación. Entonces, ese tipo de paciente que ya tiene una patología de base o tiene un gran trastorno, podemos decirle qué va a comer, en qué textura y en qué volumen. Hay pacientes, por ejemplo, yo he evaluado pacientes que no pueden tomar a partir de 15 cc, no lo procesan, que tenemos que tenerlo en 5. Estamos hablando a partir de una cucharadita de postre. Exactamente. Ajá. Entonces hay que decirle, mire, usted se va a alimentar solo con una cucharadita de comida para bebé, lo que quiera, en una consistencia siempre o pudding o néctar, pero no me la puede tomar líquido. Por ejemplo, uno de los problemas en los pacientes que ya tenemos diagnosticados son las texturas mixtas. ¿Qué es una textura mixta? Por ejemplo, una piña, porque al tú morder estás concentrado en la parte de la fibra y se va el líquido y va a pulmón y aspiras. Y cada vez que llega el líquido a pulmón, que no es aire, que no es saliva, estamos en riesgo de una neumonía. Entonces es muy amplio. ¿Y cuál sería la solución para ese paciente, por ejemplo? ¿Hay una forma de comer la piña de diferente manera que no? Precisamente tenemos que hacer un estudio, determinar cuál es la textura que maneja, y si no puede manejar texturas mixtas, se suspenden texturas mixtas. Entonces, en ese caso, a ese paciente se le hace una papilla con las frutas y puede seguir teniendo el paladar de lo que le agrada, pero ya no la va a tomar de la misma manera, modificamos lo que va a comer. Perfecto. Este es un trastorno y un desarrollo de esta área multidisciplinar, porque, por ejemplo, yo hago el estudio y te digo, bueno, tienes que comer en 10 cc, pero ya tú no puedes tomarlo líquido. ¿A qué te gusta? Bueno, que a mí me gusta mucho el chocolate. Ahí tiene que intervenir una nutricionista que haga que la apariencia de lo que a ti te agrada sea muy parecido y atractivo para que tú quieras seguir ingiriéndolo. Porque hay pacientes que dicen, no, pero yo no me lo voy a tomar todo hecho papilla. Ya hay un desarrollo de esa área. Y esas son las condiciones organolépticas para que el paciente sienta atractivo en comer y en seguirse alimentando del modo que necesita. Claro, como todo, por supuesto. Y con estos estudios y el desarrollo de esta área, podemos evitarle a un paciente una sonda gástrica fija. En muchos pacientes que se le ponen etapas que no la necesitan todavía, pero hay que notar que no desarrollábamos esto en el país, esto está empezando ahora. Entonces tenemos opciones para poder ayudar a ese paciente y que eso sea etapa final en pacientes con lesiones tumorales o envejecientes muy mayores, porque la mayoría, si lo podemos educar, van a llevar una vida normal. Claro, o sea, que porque si yo he notado eso, normalmente ya una persona que ya es un envejeciente más o menos avanzado, que por alguna razón tiene debilidad, pero que es normal, termina igual de, digámoslo así, con el aislamiento médico que un paciente enfermo. Sí. Porque quizás no se conocen estas medidas. O sea, que las cosas pueden cambiar, o sea, ser diferentes, pero no por eso ser de menor calidad o dejar su funcionalidad, que es lo que uno hace normalmente. Y tenemos que trabajar mucho en esto porque tenemos que cambiar la idea
de quién es el envejeciente. Aquí, por ejemplo, tú acabas de decir una persona envejeciente que está más débil. Muchos de los trastornos de debilidad de nuestros pacientes envejecientes no es porque esté realmente débil, es porque no se alimenta del modo adecuado. No recibe el aporte calórico o energético necesario porque cree que lo está tomando. Pero el paciente que empieza a tener trastornos rechaza el alimento. Y rechaza muchos tipos de alimentos. No sale a comer con alguien a un restaurante porque tiene problemas, se atora, se le sale. O sea, ese paciente, una vez estudiado, puede hacer una vida social activa. Un problema importante para nosotros es, por ejemplo, en nuestro medio, nosotros lo vemos mucho, que los pacientes se sacan las muelas. Ajá. Y eso no tiene importancia, eso no se ve. La gente se preocupa por lo general de los incisivos. Pero cada diente tiene una función. Los incisivos están para cortar, los caninos para desgarrar. Pero los molares son los que van realmente a triturar los alimentos y llevarlo a esa consistencia De papilla. papilla, polvo, por decirlo de alguna manera, para que no hayan trocitos enteros y se queden en los lados, y cuando tú estás ya que no crees que estás comiendo, respiras y se fue lo que estaba ahí a los lados, que quedó resto, y lo vas a aspirar. Entonces, Claro. predisponemos a neumonía. Si a uno le pasa, o sea, a uno cuando tiene que comer fuera de su casa, uno siente que de pronto le pudo haber quedado un resto de comida en la boca. Pero en una persona adulta que te quedan restos de comida porque tienes que hacer el cepillado, la limpieza de los dientes, bien. Porque eso, tú tienes la fuerza suficiente con la lengua, los músculos de la cavidad oral, para en un momento sacarlo y lo tragas. El paciente envejeciente va perdiendo sensibilidad, va perdiendo función y no tiene conciencia de que quedaron restos. Ah, ok. Además, los restos que quedan a nivel de la laringe, La laringe. de la parte superior en la zona glótica. Y ahí, en el momento que menos lo espera, entonces entra en un momento que aspira hacia la tráquea. Ok. Doctora, ¿y hay algún tipo de terapias o algo la que fortalecer? Sí. O solamente depende de la alimentación? No. Una vez diagnosticado y además identificado en qué fase de la deglución, porque tenemos varias. Tenemos la fase oral, tenemos la fase faríngea, tenemos la fase esofágica. En dónde está el trastorno, existen terapias. En los pacientes que van perdiendo funciones musculares, tenemos equipos con que hacerle terapia y fortalecer. Eso es lo más común, doctora, perdone. Que van perdiendo funciones musculares es lo más común. Sí, una de las más comunes es que van perdiendo función y van perdiendo la conexión neuronal. Por ejemplo, los pacientes de Parkinson, las vías nerviosas que llevan información al cerebro y que traen la información, se van sustituyendo el tejido neural, la mielina y parte del tejido neural, por una sustancia que se llama alfa-sinucleína. O sea, ya no existe la vía con lo que debe tener. Okay. Es como que una tubería, en vez de tener el cable eléctrico que debe llevar dentro, yo lo rellené con algodón. Pues ya no va a pasar. Entonces, ese tipo de pacientes tenemos que estimularlos. Hay diferentes estímulos. Hay estímulos transcraneal, estimulación eléctrica transcraneal, hay un equipo especial para esto. Tenemos estimulación eléctrica a nivel de la lengua, a nivel de los músculos del cuello. Existen una serie de terapias. En los pacientes que están en etapa inicial, envejecientes, tenemos equipos que ellos pueden hacer terapia en su casa. Tenemos prácticas que le enseñamos en la consulta de cómo empezar a fortalecerlo. Es igual que levantar pesas y hacer ejercicio, claro. Hay que fortalecerla, pero en zonas dirigidas a lo que se necesita. Una vez diagnosticado, porque tenemos muchos estudios para diagnosticar qué tipo de trastorno tiene, a qué nivel, y hacen vida normal. Tú te pones a ver que en países en desarrollo, países desarrollados, los pacientes envejecientes viven 30 años. En una residencia en España tú encuentras gente con 98, con 99 años. ¿Y por qué llegó a esa edad? Porque hay un equipo completo que se encarga de su alimentación, de las terapias, de diagnosticar a tiempo todo esto. En Japón, en los países asiáticos, la sobrevida es alta, pero es porque hay toda una plataforma multidisciplinaria trabajando para poder lograr que ese paciente envejezca en las mejores condiciones. Claro. Bueno, y para terminar, no quería irme sin tocar este punto.
como usted mencionó como por encima, que la especialidad en el país está muy poco desarrollada. La otorrino no. La otorrinolaringología en el país está bien. La deglución. Los trastornos de deglución sí. Esto en el país está en pañales. Estamos haciendo conciencia, haciéndole crear esta área, este espacio de salud para que muchos médicos no saben que hay un problema de deglución. Las personas cuando se le fue por el camino viejo, como decimos, o ya no puede comer muchas cosas, le ponen una sonda nasogástrica. Exactamente. Las sondas nasogástricas no pueden estar mucho tiempo en un paciente. Propenso totalmente a infecciones, pero de todo tipo. Entonces, eso se pone en forma temporal, pero aquí la vía, cuando ya no podemos alimentar al paciente, es colocarle la sonda al estómago, que es una opción en un paciente terminal, en un paciente que ya no hay otra opción. Pero antes de llegar ahí, tenemos muchas formas de alimentar a ese paciente y de que maneje una vida plena, 10, 15, 20 años, dependiendo de lo que tenga de base. Pero en un envejeciente, completamente puede mantener una alimentación con comidas con espesantes, con papillas, con lo que le guste, pero preparado de ese modo para que pueda alimentarse. De la manera en que él pueda alimentarse. Y en la cantidad. La cantidad. Que él pueda alimentarse. Y un especialista que maneja qué nutrientes necesita para que no entre en pérdida de peso. Exactamente. Doctora, muchísimas gracias de verdad. Ya ustedes tienen allí los datos. La doctora es especialista en esta área de la otorrinolaringología y pueden contactarla a través de los teléfonos que ven en su pantalla y de los medios que ven en su pantalla, ¿no? Y de verdad, doctora, ha sido muy interesante porque es un tema que creo nunca se había tratado aquí y que la verdad es que veo que necesita no solamente del otorrino, sino del odontólogo, del nutricionista, del gastroenterólogo, del neurólogo, del fisioterapeuta. Es multidisciplinar. Entonces es bien importante y sobre todo que mejora la calidad de vida en esos últimos años. Creo que es fundamental esta área que hemos visto hoy. Se lo agradecemos muchísimo y la esperamos de nuevo en el programa, doctora, para tratar otros temas interesantes. Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que venimos con más y mucho más de su programa Viva Mejor.